Hola, ya estamos transmitiendo de nuevo otro jueves más aquí en Om Radio Ciudad de México. Mi nombre es Jacob Colmenero y la vez anterior me preguntaron acerca del curso de milagros, cómo lo podían conseguir, cómo podían comenzar a leerlo y a trabajar con él. Les contesté por Facebook al respecto de ello y hoy quería hablarles de otras personas que también yo he visto en internet. He comenzado a escucharlos para comenzar a entender el curso, o de las primeras veces que que la gente me mencionaba sobre el curso fue muy curioso porque en los cursos de repente que a los que fui o con los que empecé me lo mencionaban mucho, me comenzaban a decir que lo leyera, que me iba a ayudar, que era algo como fundamental o que te daba una concepción distinta de todo lo que era el trabajo espiritual, o te iba marcando como pautas que realmente te iban acercando a sentirte más en paz y a irte liberando como de todo el ruido mental que podías llegar a tener y que te podría llegar a hacerte sentir mal. Lo curioso fue que cuando yo comienzo el curso de milagros, fue así como por menciones de otras personas que me empiezan a recomendar en los cursos que iba, y lo compré, lo empecé a leer y lo dejé, y comencé a notar que entre más yo leía el curso me comenzaba a sentir como más tranquilo, o llegaba un momento de tranquilidad, y entonces en mi mente sentí como esa disociación en donde hay toda una parte caótica, hay toda una parte de ruido mental que constantemente te quiere bombardear con ideas, sentimientos, pensamientos, miradas a futuro, o miradas al pasado, o sea, todo ese movimiento interno que puedes llegar a tener. Entonces, cuando yo leí el curso, comenzaba a sentir o a tener ciertos espacios mentales en donde yo podía estar tranquilo, yo podría, por decirlo así, darme esos momentos de paz, subiendo como a esa parte de tu mente en donde hay serenidad, en donde hay tranquilidad, o como cuando meditas o cuando haces un trabajo de sanación, o cuando tú pones tu atención en estar dirigiéndote hacia la parte luminosa de tu mente. Se me hizo muy curioso, y entonces comenzó a darse en mí una especie como de no duelo, sino una parte dual de mi mente, en donde la parte de este sistema de pensamiento del ego te generaba resistencia a seguir practicando el curso o a seguirlo leyendo, porque tiene como una parte de todo el texto que te va guiando hacia la concepción que Jesús tuvo en su encarnación, o sea, que Jesús tuvo como experiencia humana, y se dio cuenta de cómo tu mente es la que está envuelta en este sistema de pensamiento que genera todo a tu alrededor, o sea, toda la existencia o de la experiencia en vida terrenal. Entonces, cuando pasa todo este ruido mental y cuando tengo esta resistencia a seguirlo practicando o a seguirlo leyendo, lo dejo, y en una digamos, de las experiencias que tuve, o lo que se me hizo como muy claro, fue: voy a una firma de libros, voy a que me firmen un libro de estas cuestiones espirituales, o de los libros que he leído, y de repente las dos chicas que iban enfrente de mí comienzan a hablar de otros libros que han leído, de otros libros que han estado checando, que han estado viendo, y yo, digamos, internamente estaba pensando en qué podría ayudarme, o qué técnica o qué camino podría a mí regresarme a esos estados de paz, a esos estados de como liberación mental, o que tu mente no esté trabajando en total desorden o por inercia, o dirigiéndote hacia estados mentales en donde sientes mucha preocupación, ansiedad, y que te orillen a lo mejor a algo como más profundo, como una depresión, o que te sientas muy triste, o que te sientas abandonado, etcétera. Entonces iba yo en esa fila, y justo las dos chicas de enfrente empiezan a platicar sobre estas cuestiones de los libros,
y le comenta otra, yo estoy empezando el curso de milagros porque hay una parte en el curso que dice que una mente sin entrenar no logra nada. Fue como la frase con mayor claridad que yo pude alcanzar a oír de esa conversación, y se me quedó como muy claro el hecho de que el mismo curso te dice eso, de esa pauta de si tú no trabajas esa parte mental, si tú no trabajas eso interno, no vas a lograr nada. O sea, todo proviene de ese interno, todo proviene de ese trabajo desde dentro. O sea, no hay mayor control y poder que puedas llegar a tener más que el autocontrol o la autodisciplina de dirigir tu propia mente, de concentrarte en tu propio pensar, en tu propio sentir. Cuando leí el Kybalión, que fue el libro que les comenté la vez anterior, pareciera que el Kybalión te muestra el que tú puedes transformar todo con tu mente a tu alrededor, inclusive que tú lo estás manifestando y que lo estás creando, y que tú puedes transformar aquella realidad, ¿no? Pero resulta que cuando yo leí eso, que fue como un libro que leí como más de joven al respecto, pensé que entonces se podría transformar todo, ¿no? Que tú podrías tener como lo que todo el mundo ha querido, o lo que los seres humanos hemos querido, de hacer milagros tan sorprendentes y cosas tan extraordinarias que hasta rebasen nuestra capacidad natural, ¿no? Como lo hizo Jesús, caminar sobre el agua, transformar las cosas, multiplicar los panes, o sea, hacer milagros que transformen la materia, que doblen el tiempo y el espacio, o sea, poder volar, poder mover las cosas con la mente, cosas de ese tipo. Cuando yo empiezo a leer el curso de milagros, llega otra de las frases contundentes que están en el texto que dice, ¿quieres tratar de controlar al universo? Cuando todavía no te has controlado, no puedes controlarte ni a ti mismo. Cuando dijo eso, son de esas cuestiones que abren tu mente y dices, wow, o sea, es increíble que te lo diga tan claro, porque tú muchas veces quisieras tener todo ese poder y esa capacidad de transformación, pero resulta que se te cerró alguien en el micro, o más bien se te cerró alguien, o se te metió un micro, se te metió el transporte, o se te atravesaron, ya te enojaste, ya reaccionaste, y entonces ya perdiste todo el control de tus emociones y el control de tu propio ser. Ahora imagínense que realmente tuvieras la capacidad de transformar todo de forma inmediata, o que esos efectos se dieran tan rápido, que se manifestaran a ese nivel de que lo pienso y sucede. Sería así como no tienes el autocontrol el nivel de paz interior para poder transformar todo lo que está a tu alrededor, y entonces todas esas reacciones, todos esos conflictos comenzarían a provocarte un caos a nivel creativo, a nivel de tu exterior. Entonces, cuando dice el curso de milagros, no puedes controlarte, o sea, no puedes controlar tus propias reacciones o tus emociones, o te sientes tan vulnerable y tan atacado que reaccionas de esa manera. Ahora imagínate que tú quisieras transformar, o que alguien te hizo enojar y tuvieras la capacidad de, no sé, derribar montañas, abrir ríos, o sea, no habría manera en la que, digamos, habría un conflicto tan interno que tendrías que aprender a autocontrolarte. O sea, o a entenderte de tal manera que no te sientas vulnerable ante el ataque. Entonces, son experiencias y son cosas que te van cayendo el 20 cuando vas leyendo el curso. Cuando vas comprendiendo que sí hay un poder infinito en ti, pero lo que está haciendo es borrar todas las ilusiones y borrar todas las privaciones mentales para que tú te acerques a la fuente. Es como cuando, digamos, a mí me enseñaron Reiki o aprendí Reiki, que una de las primicias que nos decían era, en cuanto tú empiezas a trabajar desde una parte egoica, el Reiki se desconecta. Cuando es así, entonces me quedé pensando, es que realmente
el sistema de pensamiento del ego bloquearía una manifestación natural como la transmisión de la energía pura desde la fuente. O esta parte del ego quisiera dirigirla hacia otras intenciones muy distintas al sanar o a liberarte de las ilusiones que estás manteniendo en tu mente. Entonces desde ahí, desde ese tipo de cosas, Dios o el Espíritu Santo está manteniendo tu estado mental resguardado de tus propios ataques y protegiéndote de tus mismas intenciones, las intenciones que puedas guardar en tu propia mente con respecto al ataque. Cuando el curso profundiza demasiado sobre estos pensamientos de ataque que diriges, ya sea hacia a tus hermanos o hacia ti, pero el curso maneja este concepto de unidad. Entonces todo aquello que yo esté ofreciendo a los demás, me lo estoy ofreciendo a mí, porque son los testigos o el reflejo que se está o las proyecciones que yo estoy haciendo del otro, y proyecciones se refiere a lo que yo interpreto del otro y lo que en realidad es. Lo que en realidad es como el espíritu, la esencia divina que Dios creó en esa persona, en esa, digamos, esa parte de la conciencia de Dios que es Él y que eres tú, pero tú estás proyectándolo y dotándolo de un montón de como estereotipos o un montón de clasificaciones que el curso de milagros los llama juicios. Entonces estos juicios yo como que lo interpreté como una especie de sentencia, o sea, yo sentencio al otro a través de lo que yo creo que es o de las experiencias que he tenido, o sea, los juicios que puedo llegar a tener con el otro es todo lo que me despierta, todo lo que me hace sentir, todo lo que me ha hecho vivir, porque yo lo interpreto y porque todo mi pasado me hace observarlo de esa manera, pero no lo puedo ver libre a menos de que entrene mi mente para darme cuenta que estoy proyectando o mucho pasado o mucho futuro. Me acordé de una vez que decía uno de los maestros, uno de los facilitadores del curso, que decía que al pasado solo es de visita y al futuro también, o sea, es como solamente, o el futuro no existe y el pasado solamente es para ir de visita, ¿no? Es como recordar, pero no quedarte en ese estado mental o en ese recuerdo que lo quieres vivificar y quieres que vuelva a suceder, o al contrario, te causó tanto daño, pero lo vuelves a recordar y lo vuelves a vivir y lo vuelves a experimentar al recordarlo. Entonces, cuando el Espíritu Santo o cuando tu mente se ve envuelta en ese bache o estás en ese estado mental, el curso de milagros te ayuda a que te des cuenta cuando estás o futureando o estás en el pasado y no estás en tu tiempo presente. El tiempo presente, el curso de milagros se refiere como un instante santo. Ese instante santo en donde estás libre de todo mal, libre de toda angustia, de toda preocupación, de todo lo que pudieras experimentar que te cause dolor. Entonces te hace referencia a que este estado mental, que es tu presente, puedes tener estos instantes santos en donde no hay preocupación alguna porque estás en tu aquí y en tu ahora, sin pasado y liberando tu futuro al no traer tu pasado y recordarlo y proyectarlo hacia adelante. Y hacia adelante como una referencia, por decirlo así, muy mundana, porque en sí el Espíritu Santo, cuando te habla de este instante santo, te está hablando de tu proximidad a la eternidad, en donde como ser eterno estás dándote permiso de vivir esa experiencia en el aquí y en el ahora. Entonces, hay muchos facilitadores del curso. De hecho, hay varias personas que han subido todo el contenido del curso, han grabado clases, han grabado, o sea,
Todo el contenido me refiero a capítulos, subcapítulos, y los van explicando y inclusive hay conferencias completas grabadas al respecto de este curso. También hay mm, o sea, el curso lo puedes ir tomando en el orden que tú quieras. Es otra de las cosas muy interesantes del curso, que es llegas en el momento que tú necesitas o en el instante en el que tú necesitas información o necesitas que el curso llegue a tu vida, llegas a la lección adecuada. A mí me ha pasado que sí he dejado o no he tenido como la continuidad de repente del curso, pero siempre lo dejo como con la marca en donde me quedé, ¿no? En el capítulo en el que me quedé. Y lo curioso es que han pasado, digamos, entre ocupaciones de trabajo, estudio, todo, o todas las actividades que tienes por hacer, de repente me doy el tiempo de leerlo, ¿no? O de repente yo siento esa necesidad porque hay mucho ruido o hay mucho ruido mental. Entonces tengo que regresar a ese punto de meditación, a ese punto de seguir entrenando tu mente o a ese punto de no me tengo que desconectar de esto porque estoy en la práctica constante, porque la mente nunca deja de crear o la mente nunca deja de trabajar, ¿no? Entonces estoy en esta práctica constante y todos estamos en la misma práctica al llegar a este curso. Entonces cuando pasa eso, curiosamente regreso al capítulo en el que me quedé, leo el siguiente capítulo y me empieza a hablar justo de lo que necesito oír y trabajar o entender para liberar la tensión mental o para liberar el control que pudiera yo tener o la resistencia que pudiera yo tener en cuestión mental, o sea, todos los pensamientos, el ruido mental que pudiera llegar a tener. Entonces, esto a mí se me hace como muy curioso porque el mismo curso dice, estás siguiendo un plan de estudios que no te corresponde a ti trazarlo, sino que el Espíritu Santo está llevando esta línea de tiempo o utiliza el tiempo o la creencia que tú tienes del tiempo para que tú tengas la manera de estudiarlo y la manera de irte puliendo, ¿no? Como irte quitando todas estas capas o estos grados de pensamiento en donde nos involucramos tanto, ¿no? Y se me hace muy curioso porque llegan en la etapa, digamos, en una etapa precisa en donde tú te vas a acercar de nuevo al curso. En uno de los videos que yo hice, que me parece que es el video 3, que fue como a principios del año, les explicaba que este curso muchas personas lo comienzan a inicio de año porque al tener 365 lecciones puedes hacer una cada día. Esto también es algo importante porque algunos dicen que en cuanto te atores en una lección, como que tienes que reiniciar el contador y empezar desde el principio. Otros dicen que el mismo curso dice que puedes practicar la lección 2 días seguidos, pero que una lección no la practiques, no practiques 2 lecciones en un día. Cuando da estas pautas para ir practicando el curso, a la hora de que yo, digamos, empecé como estas lecciones, porque de hecho las lecciones se van alternando, o sea, lees un poco el texto o vas leyendo el texto y haces una lección diaria y así sucesivamente. Entonces cuando yo empecé las lecciones comprendí el por qué no es recomendable que hagas 2 lecciones al día, y es porque cada lección te va a llevar a los pensamientos que tienes que desvanecer, a los que tienes que quitarle esa carga o esa fuerza que se les pone a ese pensamiento que genera la emoción o que genera el sentimiento. Entonces va como escarbando, por decirlo así, o va a ir disolviendo pensamientos y emociones, todo el estrés y toda la carga mental, y te va a ir acercando cada vez más como a la conciencia
divina, a la conciencia de Dios, a la conciencia pura que Dios puso a tu chispa divina, a la parte de tu alma. Entonces, cuando me di cuenta de eso, dije, es por eso que si tú tratas de hacer 2 lecciones, es como no enfocas, o por tratarle de ganar al tiempo, o por tratar de comprender y entender, te privas de experimentar la lección, de experimentar los efectos los efectos al cambiar tu percepción al aplicar una lección. Entonces eso se me hizo como muy interesante y también no está de más, o sea que por ejemplo, no es recomendable que hagas 2. Cuando haces 2, realmente es como no sacarle provecho ni a una ni a otra, ni a una lección ni a la otra. Entonces es como si no tuviera sentido. ¿Qué propósito tendría tratar de ganarle al tiempo cuando el mismo curso te está hablando de que si te enfocas, llegarías a ese instante santo que te ofrece la eternidad? Entonces, trata de dejarte como muy claro esos principios y esas ideas. Hay personas que de repente llegamos a pensar que el curso es muy difícil, que es muy complejo, que me está pidiendo demasiado cambiar, ¿no? O que hay tanto que trabajar, que hay tanto que pulir, que hay tantos recuerdos, que hay tantos resentimientos o que hay tantas ideas que necesitaría echarme el curso intensivo o que tendría que ir a muchas sesiones de terapia o que tendría que estar constantemente, dirían algunos, constantemente constelando para liberarse de eso. Es todo ese conflicto, toda esa necesidad de que sea pronto, rápido, que ya vea efectos, de aquí a cuándo me va a funcionar, de aquí a cuándo voy a experimentar eso, ¿no? Toda esa prisa viene de esa parte de querer controlar el plan de estudios y querer controlar todo el sistema de pensamiento para que mis efectos cambien o las cosas cambien. Eso es como querer hacer que tu crecimiento espiritual sea súper rápido, que tú ya te caiga el 20 de muchas cosas, y eso es una parte de autoexigencia que no te ofrece ni compasión ni, por ejemplo, sensibilidad hacia tus propios procesos, hacia tus propias ideas y hacia tu propio sentir. Con esto lo explico, es como, por ejemplo, si a un niño quisieras que él ya comenzara a razonar a un nivel en la cual no tiene la etapa o no tiene las herramientas para hacerlo. En este sentido, el Espíritu Santo es como si nos estuviera viendo como esos niños que estamos haciendo berrinche por querer aprenderlo, por querer liberarnos, por querer despertar, o por presionarnos tanto para cumplir con las lecciones, o presionarnos tanto para cumplir con lo que dice el libro, cuando en realidad lo que te ofrecen es un camino en donde te voy a explicar, te voy a decir por dónde es, simplemente tienes que darme el permiso de entrar en tu mente. Me tienes que dar el permiso y hacerme caso. O sea, es como hacerme caso y yo te voy a responder. Entonces ahí luego brinca esa parte de nuestro ego de ¿y cómo me va a responder? ¿Y cómo me voy a dar cuenta que es el Espíritu Santo? ¿Y cómo lo voy a percibir si a lo mejor yo no escucho, yo no oigo, yo no siento? Cuando tú le pides al Espíritu Santo que entre y que mueva y que haga, simplemente es para que tú dejes de controlar y de esperar un resultado como tú lo esperas. O sea, es totalmente lo contrario, es dejar el control, y eso no quiere decir que tú no actúes o que tú no vivas la vida y que tú le dejes las decisiones al Espíritu Santo, o que dejes, o más bien, no es que tú te desapegues, sino que tú estés viviendo la experiencia, pero que le pidas guía al Espíritu Santo para que Él elija por ti. O sea, ahí yo estoy eligiendo que Él elija por mí aquello que a todos nos va a dar más paz, a todos los involucrados. Entonces, se me viene un ejemplo, la cuestión de los cambios laborales, que a veces pueden ser muy fuertes. Si me voy o no me voy de un trabajo,
o si sigo, o qué tengo que aprender con este jefe o con esta persona. Entonces tengo tanto conflicto o tengo tanta proyección de dolor con respecto al área laboral, que le tengo que pedir al Espíritu Santo que me ayude a sanar mis experiencias, tener la intención de pedirle esta ayuda, y entonces Él se va a manifestar a través de las personas que tú vas a oír, que de repente hay un consejo, vas a identificarte con el duelo que a lo mejor tiene otra persona, y ahí vas a comenzar a obtener respuestas. Es como lo que yo les decía de cuando estaba formado en los libros, de que de repente yo preguntaba qué es lo que necesito en este momento de mi vida para comenzar a transformarlo o a cambiarlo. Y la frase fue tan contundente como: una mente sin entrenar no logra nada. Lo que necesitaba era regresar y entrenar mi mente. Regresar y ponerle atención a esto, qué era lo que me estaba haciendo bien o qué es lo que me está haciendo bien y que necesito enfocarme a ello, porque es en esta etapa que lo que les mencionaba en el Kybalión de la vez anterior, cuando estás dispuesto a aprender o cuando ya tus oídos están dispuestos a escuchar, la voz de la sabiduría te habla. En este sentido es cuando tú ya te llega el curso de milagros, es porque hay una disposición en ti a comprender, a trascender y a cambiar este chip. Y hay una disposición de parte tuya a querer trascender la experiencia, a ya sanar y a ya darte cuenta que quieres otro camino, que quieres optar por un camino distinto, quieres vivir la vida desde otra perspectiva, que estar en constante conflicto, en constante lucha, en constante duelo, y debe de haber un camino distinto, y es lo que hace el curso, te muestra un camino distinto. Y con esto cierro, me voy un corte y regresamos para seguir hablando del curso de milagros. Hola, soy Mari Villaseñor. Te invito a mi curso Biodescodificación Financiera. Si quieres saber por qué la energía del dinero no llega a tu vida o te cuesta mucho trabajo obtener dinero, pues bueno, puede que venga de algún tema de genética o de ancestros. Ahí en este curso vas a aprender cómo darle dirección a tu ADN y poder cambiar tus creencias limitantes. Te espero este 23 de marzo. Empezamos de 4 a 7 de la noche y serán 5 sesiones. Si quieres más información al respecto, mándame WhatsApp al 222-651-5023. Te espero. Hola. Ya regresamos del corte y en esta parte del programa de hoy quiero leerles un poco del manual para el maestro. Es uno de los libros del curso de milagros. Francamente no he como llegado a esta parte con otros maestros, o sea, viéndolo en alguna parte en internet, pero hoy se me ocurrió leerla porque fue una parte que yo comencé a leer y me fui después a la primera parte, que era la del texto, luego a las lecciones, y esto es algo también curioso e interesante, que el libro tú puedes leer, por ejemplo, el texto, después el manual para el maestro y luego las lecciones. Tú puedes leer el texto, llevar las lecciones a cabo y también comenzar a leer el manual del maestro. Tú puedes comenzar por el manual del maestro, las lecciones y luego el texto. O sea, dependiendo del Espíritu Santo cómo vea la manera en la que vas a tener más claridad para asimilarlo, va a ser la manera en la que tú lo vas a comenzar a trabajar.
para el ego esto le causa como, bueno, para esa parte de nosotros, que ese sistema de pensamiento que es el ego, le cuesta mucho conflicto esta cuestión del desorden, porque siente que tienes que tener un orden para avanzar, o tienes que cumplir con todo, y tienes que ser perfecto con todo, para obtener un resultado, para que te vaya bien en la vida, para que tengas un beneficio de este curso. Y entonces le conflictúa mucho o se frustra mucho y nos hace reaccionar de esa manera cuando no haces tu lección, cuando no la aplicas, cuando el libro te dice que son 3 y nada más hiciste 2, cuando hiciste una a medias, entre comillas, cuando se te pasó una, cuando ya no me acordé hasta en la noche, hoy no leí, ¿no? Entonces el ego te comienza a decir como, por eso estás como estás, porque no has leído, ¿no? Pero también lo hace para llevarte a esa parte de tu mente en donde hay conflicto, en donde hay dolor, en donde hay sentimientos de culpa, para alejarte del curso. O sea, para no alejarte en un sentido como que esté sobre ti, o sea, que tenga poder sobre ti, sino en el sentido de que genere resistencia para que lo vuelvas a leer. O sea, que te cause conflicto el seguir leyéndolo, porque entre más claridad tienes o entre más le pides al Espíritu Santo, menos fuerza le das al sistema de pensamiento del ego. En este sentido, este sistema de pensamiento va disolviéndose, va colapsando, y entonces el ego se siente amenazado, porque en el momento en el que tú te des cuenta de que vive por la fuerza que tú le das, y al momento de que tú le estés quitando esa fuerza, vas digamos, como a desarrollar ese mecanismo de defensa de algo está pasando, no sé qué, pero no debo de permitirlo, porque ya no hay tanto conflicto, ¿no? Entonces tengo que generar conflicto. Entonces estas son como las etapas duras, bueno, las etapas como de mayor contraste mental, o sea, de mayor como que observas demasiado agudo los pensamientos que te están causando más tensión, ¿no? Y entonces ya optas por irte por el Espíritu Santo y comienzas a disminuir y comienzas a sentir como si se volviera más intenso este dolor, pero no es que sea más intenso el camino espiritual, al contrario, sino es que el ego se está queriendo fortalecer o está queriendo subsistir, de salir de este sistema, o sea, seguir en este sistema de pensamiento cuando tú estás haciendo lo contrario. Entonces les voy a leer la introducción del manual para el maestro. Se me hizo muy interesante las primeras partes, entonces espero acabarlo pronto para también hablarles más a profundidad. O lo otro, también ustedes ya podrían abordar o comenzar desde el manual del maestro para después seguir con texto y de seguir con las lecciones, o el manual para el maestro y seguir con las lecciones y apoyarse del texto para reforzar el por qué las lecciones son como son. Dice: introducción. En el pensamiento del mundo, los papeles de maestro y estudiante están de hecho invertidos. Esta inversión es típica, parece como si el maestro y el alumno estuviesen separados y como si aquel le diese algo a este en vez de a sí mismo. O sea, es curioso porque nosotros vemos al maestro como alguien superior que nos va a enseñar y nosotros tenemos que aprender de él, o sea, como ofrecerle como respeto, fidelidad, etcétera, o cierta admiración y mantenerlo en una escala o en un grado porque sabe más que nosotros. Dice: es más, se considera que enseñar es una actividad especial a lo que uno dedica una parte relativamente pequeña de su tiempo. El curso subraya, por otra parte, el hecho de que enseñar es aprender y de que por consiguiente no existe ninguna diferencia entre el maestro y el alumno. Subraya asimismo que enseñar es un proceso continuo que ocurre en todo momento del día y continúa igualmente en los pensamientos que se tienen durante las horas de sueño. Enseñar es demostrar. Existen solamente dos sistemas de pensamiento. El curso con esto se refiere al sistema de pensamiento del miedo
y el sistema de pensamiento del amor, que sería el sistema de pensamiento del ego y el sistema de pensamiento del Espíritu Santo. Dice, de tu demostración otros aprenden al igual que tú. No es cuestión de si vas a enseñar, ya que en eso no hay elección posible. Se refiere a que tú, con tu propia experiencia de vida, estás enseñando algo. O sea, no es que tú te pongas en un papel de yo les vengo a enseñar esto, sino simplemente tú con existir, convivir, con expresar emociones, expresar tus decisiones, con eso tú ya estás a modo de experiencia, compartiendo y enseñando algo. Dice, no puedes darle nada a otro, ya que únicamente te das a ti mismo. Y esto se aprende enseñando. Enseñar no es otra cosa que convocar testigos para que den fe de lo que crees. Es un método de conversión que no se lleva a cabo solo con palabras. Toda situación tiene que ser para ti una oportunidad más para enseñarle a otros lo que tú eres y lo que ellos son para ti. No tiene que ser más que eso, pero tampoco menos. Es decir, tú simplemente tal cual eres, ya estás enseñando, ya estás dando testimonio de qué sistema de pensamiento te mueves. Si desde el espíritu o desde el ego. No tienes que enseñarle nada a nadie, ni le tienes que decir las prácticas personales e internas que estás haciendo. Simplemente es como la experiencia de la vida y hacerlo y vivirlo y darte chance de experimentarla. Por lo tanto, el programa de estudios que estableces está determinado exclusivamente por lo que crees que eres y por la relación que crees que otros tienen contigo. O sea, lo que yo creo, cómo son los demás conmigo o cómo yo soy con los demás, ¿no? Cuando en realidad aquí lo que te dice es como, si tú te dieras cuenta de realmente quién eres, que es como también otra de las partes importantes que el curso te enseña, realmente quién eres, o sea, la creación de Dios, no lo que tú has creado de tu propio personaje. Dice, sin embargo, es posible no usar el contenido de cualquier situación en la que te encuentres en favor de lo que enseñas realmente y por ende aprendes realmente. En relación con esto, el contenido verbal de lo que enseñas es irrelevante. No le tienes que decir nada a nadie. Todo el mundo se da cuenta de lo que emanas, de lo que vibras, de cómo te expresas, de cómo eres. Dice, puede que coincida con ello, puede que no. La enseñanza que yace tras lo que dices es lo que te enseña. Enseñar no hace sino reforzar lo que tú crees o lo que crees acerca de ti mismo. Su propósito fundamental es alcanzar las dudas que albergamos acerca de nosotros mismos. Esto no quiere decir que el ser que está tratando de proteger sea real, o sea, tu cuerpo o la experiencia de esta vida. Pero si quieres decir que el ser que tú consideras real es al que le enseñas. O sea, no, tú le estás enseñando a tu mente inferior, por decirlo así, lo que es real. Esto es inevitable, no hay forma de escapar de ello. ¿Cómo podría ser de otra manera? Todo el que sigue las enseñanzas del mundo y todo aquel que está aquí, las sigue hasta que cambia de parecer. Enseña únicamente para convencerse a sí mismo de que él es lo que no es. He aquí el propósito del mundo. ¿Cómo podrían entonces ser sus enseñanzas diferentes? A esta situación de enseñanza restringida y sin esperanzas, que no enseña sino muerte y desolación, Dios envía a sus maestros. Y conforme estos enseñan sus lecciones de júbilo y de esperanza, su propio aprendizaje finalmente concluye. Como Jesús cuando vino, enseñó, terminó y finalmente terminó ese propósito, no que ya no estuviera con nosotros, sino o ya no estuviera apoyándonos con el curso de milagros o con el Espíritu Santo, sino concluyó el propósito de la necesidad de haber hecho todo esto, ¿no? Dice, si no fuera por los maestros de Dios, habría muy pocas esperanzas de alcanzar la salvación, pues el mundo del pecado parecería ser eternamente real.
O sea, la ilusión de la culpabilidad mantenida por mucho tiempo. Dice, los que se engañan a sí mismos tienen que engañar, ya que no pueden sino enseñar engaño. ¿Y qué otra cosa sino eso es el infierno? Este es un manual para los maestros de Dios, quienes no son perfectos. Este es un punto muy interesante, porque algo inconsciente en nosotros pensamos que aquellos que están llevando a cabo el curso o que están comenzando el curso o que ya llevan cierto tiempo o que ya han tenido como ciertas experiencias, ya están logrando un grado o ya están en otro nivel, ¿no? O sea, ya son diferentes a nosotros. Dice, pues de lo contrario no estarían aquí. O sea, si fueran ya perfectos, ya estarían trabajando en otra onda. O sea, ya habrían trascendido muchas situaciones o cuestiones como por las cuales nosotros estamos pasando, pero dicen no, al contrario, o sea, ellos también están aquí porque están en esas etapas de entrenamiento, en esas etapas de transición. Dice, su misión, no obstante, es alcanzar la perfección aquí, y por lo tanto, le enseñan una y otra vez, de muchísimas maneras, hasta que la aprenden. Es por eso que muchas personas que han tenido experiencias en vidas pasadas al trabajar con todo el tema espiritual, aún seguimos, y digo seguimos porque siento que cada alma que está aquí tenemos un propósito de perfeccionamiento, si no por eso no estaríamos aquí, es como lo que dice el curso. Y dice, y después ya no se les ve más, si bien sus pensamientos siguen siendo una fuente de fortaleza y de verdad para siempre. ¿Quiénes son? ¿Cómo son escogidos? ¿A qué se dedican? ¿Cómo pueden alcanzar su propia salvación y la salvación del mundo? El propósito de este manual es contestar estas preguntas. Les voy a leer la primera pregunta. Dice, ¿quiénes son los maestros de Dios? Un maestro de Dios es todo aquel que decide serlo. Sus atributos consisten únicamente con esto, el decidir serlo. De alguna manera y en algún lugar ha elegido deliberadamente no ver sus propios intereses como algo aparte de los intereses de los demás. Con esto no quiere decir que que abandono mis intereses por ver el de los demás, o sea, ese sacrificio por los otros, por ahí no va. Aquí lo que dice es entender que los intereses del otro también son mis intereses. O sea, tanto él quiere estar bien, tanto él quiere ser feliz, tanto él quiere estar en paz, como yo. Entonces ahí radica una diferencia que es como una postura desde el sacrificio, en donde yo vengo a darme a los demás, yo vengo a entregar mi servicio a los demás, yo vengo a hacer por los demás, cuando en realidad es más bien quiero entender que los demás también están con la misma necesidad, entre comillas, que yo, de querer ser felices, de querer estar en paz y de querer vivir en libertad. Dice, una vez que ha hecho esto, su camino ha quedado establecido y su dirección es segura. Una luz ha entrado en las tinieblas. Tal vez sea una sola luz, pero con una basta. El Maestro de Dios ha hecho un compromiso con Dios aunque todavía no crea en Él. Se ha convertido en un portador de salvación. Se ha convertido en un Maestro de Dios. Los Maestros de Dios proceden de todas partes del mundo y de todas las religiones, aunque algunos no pertenecen a ninguna religión. Los Maestros de Dios son los que han respondido. La llamada es universal y está activa en todo momento y en todas las partes. Dicha llamada invoca a los maestros a que hablen en favor de ella y a que rediman el mundo. Muchos la oyen, pero muy pocos responden. Sin embargo, es solo cuestión de tiempo. Entonces, esta cuestión de que muchos son los llamados y pocos los elegidos, en el curso de milagros dice que muchos son llamados, pocos responden, pero solo es cuestión de paciencia para que en algún momento de su existencia decidan escuchar. Y hay otra parte del curso en donde dice, lo dice Jesús como, yo solamente tengo que ser paciente en el momento en el que tú elijas
decidir escucharme. Entonces es una cuestión del tiempo. Y hay otra parte del curso que dice, como es una cuestión de tiempo y tú estás en la eternidad, entonces realmente no hay de qué preocuparse. O sea, porque el tiempo es un recurso de aprendizaje que utiliza el Espíritu, un recurso que nosotros creamos, que el Espíritu Santo lo toma como un medio para aprender estas lecciones, ¿no? Como dice anteriormente, para irnos perfeccionando, perdón. Dice, todo el mundo responderá al final, pero ese final puede estar muy, muy lejos. Esta es la razón por la que se estableció el plan de los maestros. Su función es ahorrar tiempo, es decir, ya no pasar la existencia o nuestro tiempo como viviendo la experiencia una y otra vez, cuando los maestros ya hay un plan de que los maestros intervengan y de que a nosotros nos ayuden y de que nosotros pidamos esa ayuda para trascender todas estas experiencias, ¿no? Y dice, su función es ahorrar tiempo. Cada uno comienza con una sola luz, pero como tiene la llamada en el mismo centro de su ser, esa luz no puede restringirse. Es esa necesidad apasionada de compartir los intereses de que todos estemos bien. Entonces va a ser como algo imperioso en ti que te pide que lo hagas. O sea, es como algo muy profundo en ti que tú sientes que es necesario que suceda, que tú sientes que es necesario que lo hagas. Es una manifestación de Dios en ti. Es por eso que sucede, o sea, es por eso que no hay límites para que lo hagas. Realmente sientes esa pasión y ese deseo porque esta vida tenga ese sentido, porque esta vida, tú trasciendas esta vida, no como por decirlo así, no viéndolo desde el ego de ya no querer sufrir o ya no querer vivir, ya no querer experimentar esto, sino realmente asimilarlo para trascenderlo. Entonces tienes una necesidad personal y un espíritu que está comenzando a tener esa necesidad tan fuerte de Dios y de esa estabilidad y de esa paz que va mucho más allá del sistema de religioso en el que tú estés. O sea, es como lo que decía al principio, los maestros de Dios pueden estar en todas partes y tienen esa necesidad imperiosa de ya trascender la experiencia, de ya ver más allá, de tener otro sentido a la experiencia de vida, que tenga un propósito y que tenga un desenlace mayor, como fue Jesús, ¿no? Dice, y cada uno de ellos ahorra miles de años, tal como el mundo juzga el tiempo. Mas para la llamada en sí, el tiempo no significa nada. Cada maestro de Dios tiene su propio curso. La estructura de este varía enormemente, así como los medios particulares de enseñanza empleados. Entonces, aquí viene algo muy interesante, que es, puede haber muchos maestros de Dios que no son perfectos, se están perfeccionando, que canalizan una técnica, un conocimiento, una manera, y aún así es como a ti te vibra de esa manera, tú lo comprendes desde ese camino, a ti te vibró Reiki, a ti te vibró Theta Healing, a ti te vibró biomagnetismo. Fue el medio que tú necesitabas. No importa ahora sí que el material didáctico, sino que tú comiences a trascender la experiencia. Dice, el contenido del curso, no obstante, nunca varía. Su tema central es siempre el Hijo de Dios es inocente y en su inocencia radica su salvación. Es la idea fundamental del curso y es la idea fundamental de cada sistema de sanación. Liberarte de la culpa, liberarte del dolor. Esto se puede enseñar con acciones o con pensamientos, con palabras o sin ellas, o en cualquier forma. No importa lo que el maestro haya sido antes de oír la llamada. Al responder, se ha convertido en un salvador. Ha visto a alguien más como a sí mismo. Ha encontrado por lo tanto su propia salvación y la salvación del mundo. Con su renacer,
renace el mundo. Este manual está dedicado a una enseñanza especial y dirigido a aquellos maestros que enseñan una forma particular del curso universal. Existen muchas otras formas, todas con el mismo desenlace. Su propósito es simplemente ahorrar tiempo. No obstante, solo el tiempo se arrastra pesadamente y el mundo ya está muy cansado. Está viejo, agotado y sin esperanzas. Mas el desenlace final nunca se puso en duda. Pues, ¿qué puede cambiar la voluntad de Dios? Pero el tiempo, con sus ilusiones de cambio y de muerte, agota al mundo y a todas las cosas que habitan en él. Al tiempo, no obstante, le llegará su final, y propiciar ese final es la función de los maestros de Dios, pues el tiempo está en sus manos. Tal fue su elección y así se les concedió. Este es la primera pregunta del manual para el maestro de quiénes son los maestros de Dios. Después viene quiénes son los alumnos y así sucesivamente te explica a mayor profundidad. Entonces, este curso, como lo que decía hace un momento, la única intención o todas las técnicas, todas las cuestiones de sanación, todas las meditaciones, terapias cuánticas, holísticas, no sé, todas las herramientas de sanación que existen, que hay, todo es con el propósito de, ahorita se los voy a volver a leer, dice, su tema central es siempre, el Hijo de Dios es inocente y en su inocencia radica su salvación. Entonces, prácticamente todo el curso es para entrenar nuestra mente, para comprender que Dios no nos ha condenado, que la condenación, que el pecado, que todo el sufrimiento que nosotros hemos querido conocer o crear o que le damos fuerza, viene de nuestra mente, viene de un sistema de pensamiento que Dios no creó. Entonces, hace unos días en Twitter publicaron algo así como Dios no aprieta. ¿Qué diría Dios acerca de Dios no aprieta o no ahorca? Una onda así o una cuestión así, la verdad no me acuerdo. Entonces yo le diría, pues Dios, así como, ¿qué diría Dios cuando escucha eso, no? Y entonces yo le dije así como, le contesté, pues Dios diría, pues ¿de qué estás hablando? O sea, ¿de qué es? O sea, ¿a qué te refieres con eso? Porque Dios no concibe en la mente de Dios no se concibe el dolor, sino el dolor la concibe el Hijo al creer que puede existir o al creer que pueda suceder. Cuando yo leí o me cayó el 20 de esto, cuando leí el curso de milagros, fue como muy contundente el pensar que todos los males no provienen de Dios, sino más bien vienen de nuestra propia creación de pensar que eso pueden suceder. Y entonces cuando vas leyendo el curso y vas profundizando en ello, te vas dando cuenta de qué tanta fuerza le has dado a esos escenarios tenebrosos, a todos esos escenarios en donde hay más dolor que alegría, o hay más recuerdos dolorosos que de amor. Con esto se me hizo muy curioso que cuando yo estaba me estaban cayendo estos 20, una vez me subo al transporte público y se sube un señor que está platicando con el chofer y le dice, es que acabo de ir a un curso, una conferencia, un taller, una cosa así, en donde me hicieron ver de que estamos muy acostumbrados a tener recuerdos de dolor, a que las cosas nos duelan. Y entonces si yo te pregunto qué pensamientos de felicidad tienes, puedes llegar a decir que son muy pocos. Cuando dijo eso es lo que justamente les explicaba. El curso de milagros o el Espíritu Santo tiene un plan de estudios en donde no te suelta y en donde todo lo que está a tu alrededor, en cuanto ve la oportunidad de captar tu atención,
y de que estás como en ese momento presente, te responden. Y entonces vas asimilando y te cae, o sea, te cae el 20 y si te das cuenta el reflejo del otro que también está trabajando y que también está poniendo interés en buscar otro camino, se suma a lo que tú también, o sea, a lo que tú también estás experimentando y entonces es ahí en donde se refiere que tus intereses son los mismos que el otro. O sea, el interés que tiene el otro en querer trascender o en querer em, liberar a su mente del dolor, te das cuenta de que tú también estás como en ese camino y lo estás experimentando. Y entonces lo que él avance también son avances para ti. Y pues me dio mucho gusto haberles hablado hoy de el manual para el maestro del curso de milagros. Espero se les haya hecho muy interesante. De hecho, creo que es una de las partes que son como muy contundentes a la hora de explicar. Y pues para mí fue un gusto hoy darles esto. Espero que nos sigan viendo y que nos vean en NOM Radio, Ciudad de México. Y pues no me queda más que despedirme, perdón, y agradecerles por seguir escuchándonos. Y la próxima semana nos vemos digamos que a la misma hora, por el mismo canal y todo esto. Entonces, un saludo para todos, que tengan muy bonita semana y yo me despido. Nos vemos pronto. Hasta luego.